Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de Michel Onfray, Michel Onfray, Freud, El crepúsculo de un libro, no, El crepúsculo de un ídolo. Hablo y me doy este permiso de bromear con el título del libro, El crepúsculo de un ídolo, porque poco a poco, en serio, Michel Onfray, no sé. A veces me da tristeza Michel Onfray, el autor de este libro. Pena, no sé si decir pena. eh, es cuestionable. En el mejor de los casos, y estoy siendo muy condescendiente con Michel Onfray. Ajá. Estamos, según el archivo de Kindle, que por supuesto les dejaré ligado a este video, un texto que les invito en serio a revisar por su cuenta, pero que eh, al menos a mí me ha dejado una impresión muy triste, muy penosa, no de Sigmund Freud, de Michel Onfray. Hace intentos desesperados por tratar de atacar a Freud y hace hipótesis que trata de demostrar, no les miento, lo hemos visto en los videos pasados, trata de tomar, bueno, no trata, lo que ha estado haciendo. Repito, estamos capítulo número quinto de la tercera parte que se llama ¿Cómo huir del cuerpo? A ver, permítame un segundo. ¿Cómo dar la espalda al cuerpo? Híjole. mm, Miren. Michel Onfray, entre tratando de hacer un estudio filosófico, tratando de a veces ser el psicoanalista de Sigmund Freud, no sabe a veces lo que escribe. Es que no hay otra forma de decirlo. Ajá. En los últimos dos videos, más o menos, de esta serie de estudio, Michel Onfray toma entre 10 y 15 palabras de varios textos de Freud que hablan sobre el cuerpo, estas frases, pero 10 o 15 palabras descontextualizadas de textos de alrededor de 20 hojas, alrededor de 20 hojas, ajá, 20 páginas. Si nosotros hiciéramos el mismo método que está haciendo Michel Onfray en la conversación que escuchamos, no sé, de vecinos al pasar por la calle, y tratáramos de sacar conclusiones, sería básicamente lo mismo. Para nosotros poder comprender lo que quería decir Sigmund Freud en sus textos, hay que leer los textos. Ajá. Si nosotros buscamos acercarnos a Freud a través de Michel Onfray, no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a conocer una caricatura de Sigmund Freud a través de Michel Onfray. Aún así, queridas, queridos, eh, me asombra el intento de Michel Onfray. Vamos a la mitad del libro. El investigador, el filósofo francés Michel Onfray, decir que se pone en ridículo a sí mismo con el libro es decir poco en serio. No solo se pone en ridículo a sí mismo, sino pone en ridículo a la filosofía, al psicoanálisis. No sabe, en serio. Lo puedo comparar con, hay una frase aquí en México muy popular. Es como tratar de clavar un clavo a la pared a cabezazos. Eso es lo que está haciendo Michel Onfray. Ajá. Con su texto tratando de acusar a Freud y al psicoanálisis de un fraude, no llega a nada. Estamos a la mitad del libro y el autor no nos ha dicho qué es el psicoanálisis. No nos ha dicho qué es lo inconsciente, no nos ha dicho nada, simplemente Freud, 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 Freud. Te saco la lengua, Sigmund Freud. Y bueno, capítulo quinto de la tercera parte. Tercera parte se llama Metodología Castillos en el Aire. Desde el título de esta tercera parte. Tesis tercera.
El psicoanálisis no es un continuo científico, sino un revoltijo existencial. No lo ha comprobado. Su tesis tercera no la ha comprobado, justamente porque toma entre dos. Lo que me asombró fue tomar una palabra y con esa palabra acusar a Freud de decir nunca habló del cuerpo. ¡Wow! Una palabra. Y ahí fue una generalización de Freud. Una palabra en toda la obra de Sigmund Freud, así como es increíble. Pero bueno, vamos a continuar tratando de ser, y este es el reto de la lectura, este es el reto del estudio, el reto de estos videos, tratando de ser lo menos, es que no es ofensivo, es tratar de ridiculizar lo menos posible al autor Michel Onfray. Ajá. Dice Onfray sobre lo inconsciente, ¿no? Eh, Palabras de Onfray. No siempre competente en la comprensión de las afecciones psicológicas, Freud tampoco lo era en las del cuerpo. Una afirmación de Onfray. Voy a quitar el no. Incompetente en la comprensión de afecciones psicológicas, incompetente también Freud al respecto de las dolencias del cuerpo. ¿Por qué? Porque Onfray lo dice. Ok, gracias. Continúa el texto. En rigor, sabía que sus extravíos lo habían llevado a cometer graves errores médicos. Aquí no hay cita. ¿Graves como cuál? No sabemos. Simplemente, si bien estoy tomando el texto, y aquí voy a hacer algo que Michel Onfray nunca ha hecho, contextualizar lo que estoy leyendo. Estamos más o menos a la mitad del capítulo quinto. Anteriormente, lo podrán ver en los videos pasados, Onfray ha hecho un recorrido por muchos de los textos freudianos. Voy a mencionar algunos que les dejaré en la descripción. Permítanme un poquito, un minuto. Voy a tomar esto para anotar. Pero bueno, interpretación de los sueños. Lo inconsciente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pulsiones y destinos de pulsión. El yo y el ello. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy solo buscando los textos mencionados. Los tres ensayos de teoría sexual. El interés por el psicoanálisis. Introducción del narcisismo. Saben, yo creo que estoy tentado a no dejarles estos textos en la descripción porque son textos que ya hemos visto en los videos pasados. Más allá del principio del placer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pueden los legos, pero esquema del psicoanálisis. Mm, Creo que son todos los textos citados por Onfray, digamos, sobre la trayectoria de Sigmund Freud al respecto de, vamos a decirlo así, tratando de no ridiculizar a Onfray más, la práctica de Freud de la medicina, no de la psicología, no del psicoanálisis, sino de la medicina. Lo que Onfray nos ha querido decir con todo lo dicho anteriormente en los videos anteriores es Freud fue un mal médico, ¿ok? Y lo dice, por supuesto, sin presentar ninguna evidencia histórica, porque, por supuesto, queridas, queridos, supongamos, ustedes y yo hoy vamos con un médico y nos termina dejando peor. ¿Por qué no presentar una denuncia? ¿Por qué no informar a autoridades de que ese médico representa un peligro? Ahorita podríamos hacerlo ustedes y yo. Ajá. Yo creo que en tiempos de Freud,
podían haber hecho algo así. Si Freud hubiera hecho malas prácticas médicas, pudo haber quedado algún registro legal y Onfray no lo está citando. Ajá. Les repito, trato de ser aquí respetuoso con Onfray, pero estoy haciendo lo posible, lo que me es posible, lo que el mismo Onfray también me permite. Ujú. Repito, en rigor, Freud sabía de sus extravíos. Freud sabía que sus extravíos lo habían llevado a cometer grandes errores médicos. Una afirmación que tampoco tiene ni evidencia histórica ni sustento argumentativo por parte de Onfray. Así lo testimonian el entusiasmo por la cocaína, seguido de la muerte de su amigo, sus tanteos por la electroterapia, sus chapucerías con la hipnosis, para lo cual confiesa no estar dotado. Miren, voy a dejar que Onfray termine su frase. Pese a la base del artilugio aptonómico, no sé qué es esto, empieza con H, aptonómico, y su prescripción de la invasiva y monstruosa terapia basada en sondas e inyecciones de agua helada en la verga, así está escrito, en la verga, en el pene, ajá. Es que miren, justamente, ¿por qué si tienen la palabra pene, Onfray escogió la palabra verga? Ok, elección de Onfray. A todo lo cual es menester agregar experiencias traumatizantes en su trayectoria personal. Por ejemplo, Emma Eckstein o el accidente que bautizaré como el caso Matilde. Antes de avanzar, queridas, queridos, leyendo esta crítica, este ataque de Sigmund Freud, es un ataque a veces terrible. Ajá. Una de las cuestiones en los videos pasados fue justamente al respecto de la figura de Emma Eckstein. Ajá. Eh, vamos a ver, se los muestro en pantalla, permítame un segundito. Aquí estoy. Share. Emma Eckstein, escritora y psicoanalista austriaca. A ver, queridas, queridos, comenzó su terapia con Freud en 1892, antes de que existiera el psicoanálisis. El psicoanálisis es una disciplina, un método que es formalmente presentado en el año 1900. Entonces, Emma Eckstein, ajá, están viendo la información que me está mostrando Gemini de Google. Ajá. Padecía dolores o dolencias físicas como problemas estomacales y menstruales que fueron tratados utilizando u- fueron tratados por Freud utilizando prácticas experimentales de la época. Pero y también es algo que hemos considerado al día de hoy. Supongamos que somos médicos. Ajá. Estudiamos toda la carrera de medicina, tenemos un conjunto de herramientas para enfrentar un conjunto de problemas como médicos. Ajá. Esta no es un cuestionamiento, un ataque a la figura del médico. Estamos justamente tratando de comprender el actuar de Freud. Ajá. Freud nunca se propuso eso. Pero como médicos tenemos herramientas, ajá, tenemos conocimientos, técnicas, métodos, etcétera. No siempre esas herramientas van a funcionar. Ajá. Por eso es importante que los médicos no solo busquen otros métodos, sino que también tengan contactos con otros médicos. Pienso yo que es algo lógico. Y ahora, no fui yo quien mencionó a Emma Eckstein, sino fue Michel Onfray. Supongamos que las afirmaciones hechas sin ninguna evidencia, sin ninguna lógica por Michel Onfray, tengan un sustento real que nosotros desconocemos. Supongamos. Ajá. Una persona que lo conoce
desde 1900 1892. Ajá. Que comienza con él, no podemos decir su terapia psicológica porque no había. Ajá. Eh, supongamos, esta señorita, Emma Eckstein, ay, bueno, ella, ya la ven, llega con, ¿qué pasó? A ver, llega con su médico, un doctor llamado Sigmund Freud, la trata, supongamos prácticas experimentales. No sabemos porque todo esto que menciona Onfray, que justamente hemos también investigado, es posible que Freud sí lo haya hecho. Primero, el trato de Freud con la cocaína. En aquellos tiempos, en tiempos de vida de Sigmund Freud, la cocaína circulaba libremente. No había ningún conflicto legal con el uso de la cocaína. Investigamos que incluso en aquellos tiempos, 1890 más o menos, fue cuando nace la Coca-Cola y la Coca-Cola en su receta original tenía cocaína. Ajá. Eran otros tiempos. Pero Onfray, claro, cocainómeno, drogadicto, asqueroso. No, ok, gracias, Onfray. Bien por ti, se nota tu gran sabiduría. Ya estoy siendo sarcástico, pero bueno, hice lo posible. Entonces, supongamos, supongamos que lo que dice Onfray tuviera razón y nosotros, y Onfray mismo desconoce las razones de las afirmaciones que está haciendo. Supongamos, ajá, ¿por qué una mujer que por alguna razón vivió tanto tiempo, bastantes años de hecho, supongamos que Onfray tuviera razones en hacer las declaraciones de que Freud era un pésimo médico, supongamos, ¿por qué una paciente, y ya estamos hablando nada más de Emma Eckstein, porque hubo muchas, ¿por qué una paciente permaneció al lado de un médico tan malo? Supongamos una declaración que voy a hacer sin ningún fundamento, como está haciendo Michel Onfray. Sigmund Freud mató indiscriminadamente a muchos pacientes por sus malas prácticas, supongamos. Ajá. Y la evidencia y la lógica de esto que estamos viendo no solo era su paciente, sino que también se convirtió en psicoanalista. ¿Por qué? ¿Por tonta? No lo creo, Onfray. Miren. Emma Eckstein, como psicoanalista, se enfocó en la higiene sexual y social, explorando temas, además, cómo las ensoñaciones afectaban la vida de las mujeres jóvenes. Ajá. Y aquí, claro está, queridas y queridos, recordemos que hablar del tema sexual para en tiempos de Sigmund Freud era algo impensable. Ahí está, de manera muy breve y de manera muy superficial, el comienzo del impacto histórico de la obra de Sigmund Freud. Ajá. Pero claro está, yo estoy contextualizando, es algo que Freud no ha, no ha hecho. Miren, justamente, algo que hemos visto, que vimos en su tiempo, Sigmund Freud dijo, ¿sabes qué? Hay cosas que pues, yo no sé. Mejor te mando con otros médicos. Yo conozco a otro médico llamado Wilhelm Fliess. Ajá. Ve con mi amigo a ver qué te dice. Emma Eckstein va con Wilhelm Fliess, no con Sigmund Freud. Hemos visto incluso que Wilhelm Fliess la opera, Wilhelm Fliess, y por supuesto recordemos, la neurosis no era nada más una locura dictaminada o establecida por Freud, sino era un cuadro clínico de todos los médicos del tiempo, de Freud. Ajá. Pero Wilhelm Fliess opera a Emma Eckstein. Emma Eckstein ahí sí le fue muy mal con Wilhelm Fliess, no con Sigmund Freud. Descubrió
Esto lo sabemos, esto lo hemos visto en los videos pasados. Ajá. Pero miren, todo esto fue en un tiempo muy temprano. Y aquí podemos hablar tanto de la grandeza de Emma Eckstein en su desarrollo como pensadora, como en su grandeza moral. Freud dice, yo no sé, ve con mi amigo, ve con este otro doctor. Ajá. Este otro doctor comete, ahí sí, una mala práctica médica, infección casi mortal, pero ahí está la grandeza de Emma Eckstein. Eckstein sobrevive y no solo eso, sino que perdona al doctor Freud. Ahí hay grandeza moral de Emma Eckstein. Pero bueno, vamos a dejar aquí el abordaje de Emma Eckstein por el momento. Ay, y es cierto, no les he puesto la presentación. Vida y obra de Sigmund Freud. Dice eh, Onfray, retomando el texto, el accidente que bautizaré como el caso Matilde. Esta última historia aparece en la interpretación de los sueños. Freud habla de, entre comillas, una triste vivencia médica. Véase en volúmenes 4, dependiendo de la edición, página 147 o 132. Ajá. Palabras de Onfray, un error de prescripción medicamentosa le ocasiona la muerte de la joven mujer. En su defensa, Freud aclara que recetaba habitualmente esa sustancia, cuya toxicidad en la época nadie conocía. La denegación de ese error médico, al margen de no arrancarle arrepentimiento alguno, ni una palabra de compasión, provoca una reacción violenta en el culpable. Rechaza la causalidad somática en beneficio de una causalidad mágica, en la que la renegación del cuerpo juega en favor de la psique, lejos del plasma germinal. Volvemos a dar con los fantasmas inmateriales del terapeuta. Leamos su explicación. Me tiene intrigado aquí porque, queridas, queridos, en primer lugar, supongamos que efectivamente las cosas son como Michel Onfray las está presentando. ¿Por qué no hubo cargos hacia Freud? Y estoy haciendo una pregunta que considero lógica. Ajá. Segundo, voy a cuestionar a Freud aquí mismo. ¿Cómo sabe Freud que fueron los medicamentos? Que no sabemos cuáles fueron. Ajá. Al momento no sabemos. Dice el texto. Está aquí, todo lo que sigue son palabras de Freud, están citadas por Michel Onfray. La enferma que sufrió la intoxicación llevaba el mismo nombre que mi hija mayor. Hasta ahora nunca había reparado en ello. Ahora todo ocurre casi como una venganza del destino, como si la sustitución de las personas debiera proseguirse en otro sentido. Esta Matilde por aquella Matilde, ojo por ojo y diente por diente. Es como si yo buscara todas las ocasiones que pudieran atraerme el reproche de falta de probidad médica. Mm, desconfío de la descontextualización. ¿De dónde está sacado el texto que acabo de leer? La interpretación de los sueños. Ajá. Mm, voy a continuar con Onfray porque aquí hay algo que me parece fundamental. No sobre la culpabilidad legal del doctor Freud, porque esa no existió, lo cual es curioso. Una cosa es yo como autor, yo como pensador, acuso a Freud de lo que yo quiera. Ya Freud no vive. Que eso es lo curioso y eso es lo importante. Puedo acusarlo hoy de lo que quiera, pero en vida, hasta donde se conoce, Freud no enfrentó ninguna denuncia por mala práctica médica. Supongamos, ya en una cuestión muy, eh, muy paranoica,
Freud tenía muchos contactos. Supongamos que realmente tampoco era cierto, era más bien un médico pobre. Ajá. Cuando está avanzando, digamos, en su fortuna económica, llega la Gestapo y ¡pum! Vámonos. Adiós dinero. Pero bueno, Freud, entonces, durante toda su vida fue más bien un hombre de clase media, tirándole a la pobreza. Ajá. Mm, pero supongamos que en la pobreza tenía contactos y que esos contactos políticos o sociales le impidieron llegar a enfrentar algún cargo público, supongamos. Ajá. Dice el texto. Freud reprime, por lo tanto, el error médico que causa la muerte de su paciente. Ah, voy a finalizar este párrafo. No porque se trate de una prueba de su impericia, sino porque la fallecida tenía el mismo nombre que su hija. Queridas, queridos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Onfred no se ha dado cuenta. Onfred está citando la interpretación de los sueños, un texto publicado. Fíjense esto. Onfred está sugiriendo que Sigmund Freud publicó un texto donde él decía, yo fui el responsable por la muerte de una paciente. Onfred sugiere que Freud confesó el asesinato imprudencial de una mujer. Si la misma lógica que Onfred está argumentando fuera real, ¿dónde estaba la justicia? Me explico. Vamos a ver rápidamente esta referencia, porque lo que sospecho es que Freud hablaba de un sueño donde una paciente moría, porque es la interpretación de los sueños. Pero Onfred ignora eso. Ay, queridas, queridos, permítame un segundo. A ver, ustedes siguen viendo la. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, vamos a abrir esto. Escritorio, libros, psicoanálisis, Freud. Volumen 4. Ajá. Volumen 4. Páginas 132, 133. Hoy, 100, 132, 133. Me temo que no es. No, 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 no. Déjenme ver, porque me parece estas páginas 132, 133 es el sueño de la inyección de Irma. Justamente, ya encontré esto que sacó un Freud de la nada. Ya sé de dónde lo sacó. Interpretación de los sueños. Es el volumen 4 de Ediciones Amorortu. Ajá. Es exactamente lo mismo que está diciendo un Freud. La enferma sufrió una intoxicación, llevaba el mismo nombre que mi hija mayor. A ver, aquí está. Cierta vez, debido a la continuada prescripción de un remedio que por entonces aún se consideraba inocuo, aquí es donde el mismo Sigmund Freud señala el sulfonal, ahorita vemos qué es eso, había provocado una grave intoxicación en una enferma y entonces acudí precipitadamente a mi colega, mayor que yo, esto no lo dice un Frey, y más experimentado para que me ayudase. Que es ese real, es, ¿qué es
¿qué es ese realmente el caso en el que tengo en vista se reafirma por por una circunstancia accesoria? Entonces, lo que está aquí justamente señalando el doctor Sigmund Freud no es un yo maté, según lo entiendo. Yo intoxiqué por recetar un medicamento que se sabía inofensivo. Se intoxicó la enferma, pero es la pregunta. ¿Estaba seguro, doctor Freud? No, no estaba seguro. Pero aquí el mismo Freud señala, yo me estaba castigando. Freud no estaba seguro que la intoxicación había sido por el sulfonal, que ahorita vemos qué es eso. No, no creo que incluso Google nos pueda... A ver, sulfonal, enter. Compuesto químico sintético se utilizó ampliamente a finales del siglo XVIII, XIX y principios del siglo XX como un potente sedante e hipnótico. Podemos decir como un anestésico, entiendo. Miren, ya esto ya es un aporte de la inteligencia artificial. Ok, ok. Primer hipnótico puro, derivado del alquitrán. Sustancia cristalina insípida, inodora, que no huele. Baja solubilidad en agua fría. Pero bueno, investigamos un poquito más. Por supuesto, eh, en ningún momento de la interpretación de los sueños se dice que la paciente muere. Se dice que se intoxica, sí. Y justamente, de forma lógica, yo, joven doctor, voy y pido ayuda a otro doctor. Ayúdame. Y esto, repito, Freud lo está haciendo no como una confesión, yo maté, no. En mi práctica médica yo pido ayuda, porque hay otros médicos que saben más que yo, pero Onfray tergiversa y quiere decirnos que él leyó por primera vez y única vez en toda la historia al verdadero Sigmund Freud. Bueno, pues no. Ya hemos visto que no en varias ocasiones. Ajá. Vamos a continuar con el texto y lo regreso yo a la presentación. Dice Onfray, de la misma manera, el episodio del deceso de su amigo Ernst Fleischl Marxow en 1895, a raíz, como se recordará, de su prescripción de inyecciones subcutáneas de cocaína para curarlo de una morfinomanía. Ahorita les comento, pero termino el párrafo de Onfray. No genera ningún remordimiento, ninguna piedad en Freud, cuya completa culpabilidad, sin embargo, es sabida. Él también lo sabía, ya que destruyó las pruebas publicadas que lo acusaban. Es sabida mm, su culpabilidad, sino una renegación seguida de una reconstrucción de lo sucedido, algunas líneas antes de abordar el caso Matilde. Freud recuerda el fatal infortunio y propone su versión legendaria. Un caro amigo, ya muerto en 1895, apresuró su fin por el abuso de este recurso. Véase interpretación de los sueños. Ahorita les hago el comentario. Primero acabo el párrafo. La cocaína a la sazón. Es decir, Michel Onfray señala que el caro amigo fue Freud y el recurso fue la cocaína. Ahorita les comento. En 1900, el terapeuta Sigmund Freud ya tiene al menos dos muertes sobre la conciencia, debidas al mero efecto de su incompetencia, puntos suspensivos. Querido Onfray, sabes tú que los médicos lidian con la muerte, ¿verdad?
y de que hay comisiones médicas no desde hace poco tiempo y de que, podemos decir de forma un tanto irónica, también existían las leyes en tiempos de Sigmund Freud. Ajá. Eh, supongamos, supongamos que lo que dice Freud sea verdad. ¿Por qué no hubo nada? Freud destruyó las pruebas. Ah, ¿todas? La observación que les quería hacer. Todo lo dicho es tomado directamente de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. ¿Por qué? En primer lugar, era una publicación ya no hecha, digamos, para unos cuantos médicos, sino era una publicación para el público en general. Ajá. La interpretación de los sueños. Ujú. Segundo, no son confesiones de delitos, son confesiones de culpas. Y de que hubo culpa, el mismo texto lo dice. La interpretación de los sueños. Estos sueños se exponen por el autor, Sigmund Freud, para demostrar que un sueño tiene una interpretabilidad. Ajá. Y que en esa interpretación, el sujeto que interpreta puede tener una relación con sentimientos que le son desagradables. Ahora, justo con todo este comentario, ajá, ¿por qué Freud nunca enfrentó, ya no digamos ninguna acusación, sino ningún, ¿cómo decirlo? Ningún acto legal en su contra? Porque una cosa es acusarlo, como está haciendo un Frey, y otra cosa es, tenga aquí, preséntese este día a esta hora frente al juez fulanito de tal. ¿Por qué no? Si lo que dice un Frey es cierto, mató a dos, mató a dos. No, porque eso no pasó. No, no mató a nadie, al menos no como lo quiere hacer ver Michel Onfray. Dice el texto, en una nota de el texto Psicopatología de la vida cotidiana, solo les voy a dejar hasta el momento este. Bueno, la interpretación de los sueños, que ya comenzaremos su estudio en los próximos meses, en los lunes de Luis López Ballesteros, la interpretación de los sueños, como la psicopatología de la vida cotidiana. En una nota, dice Onfray, de psicopatología de la vida cotidiana, Freud cuenta otra historia de parecidos lineamientos. Siempre renegación de lo somático, rechazo del cuerpo, rechazo del cuerpo, ya, agüita. Mm. Por un momento fue como si estuviera oliendo cómo se tatemaba un chile, no sé, como si estuvieran cocinando chile. Pero bueno, me picó la garganta por un momento. Repito, en un siempre renegación de lo somático, del cuerpo, ajá. Rechazo del cuerpo y polarización en lo psíquico, es decir, como un sesgo, ajá, como una especie de misticismo quiere acusar Onfray a Freud. Continúa el texto. En el momento de redactar las páginas de esa obra, se refiere al detalle de un olvido. Al consultar su libro de cuentas matemáticas, no logra asociar las iniciales de un individuo a la suma de los honorarios indicados frente a esa entrada. Sin embargo, cuando compulsa el libro, constata que ha atendido a esa persona en un sanatorio y que, por lo tanto, siempre tuvo que codearse con ella durante varias semanas. En un primer momento es imposible rememorar la identidad del personaje. Luego se acuerda de una niña de 14 años. Lo que sigue es nuevamente tomado, no, esto es ya Psicopatología de la vida cotidiana, volumen 6 de la Standard Edition. Lo que sigue es la nota, ¿vale? La niña estaba aquejada de una inequívoca histeria, que en mis manos experimentó una rápida y radical mejoría. Tras esta última, los padres me la quitaron.
aún se quejaba de unos dolores abdominales a los que correspondía el papel principal en el cuadro de síntomas histéricos. 2 meses después, moría de sarcoma en las glándulas abdominales. La histeria, a la cual la niña tenía una, entre comillas, indiscutible predisposición, indiscutible predisposición suplementaria, había tomado la formación tumoral como causa provocadora y yo, cautivado por las ruidosas pero inofensivas manifestaciones de la histeria, quizá descuide los primeros síntomas de la subrepticia e incurable enfermedad. Mm, Voy a continuar porque dice Onfray, explicación, tiene que explicarnos. Onfray tiene que explicarnos. Ajá. Dice, explicación. Aún en el caso de la muerte de una chiquilla, repito, cáncer, 1800, ajá, 1900 tal vez, ajá. Aún en el caso de la muerte de una chiquilla, Freud no dudan un segundo de la excelencia de su diagnóstico. Histeria, una vez más, ni de ninguna otra cosa. Por lo demás, la niña tenía una indiscutible predisposición. Y si era así, quién lo discutiría? Freud tampoco duda de su terapia. La trató. La paciente experimentó una radical mejoría. Una vez sucedido esto, la niña abandonó la institución en que él la atendía. Se siente, de paso, que la formulación freudiana da a entender que si los padres no se la hubieran llevado, ¿qué? El desenlace no habría sido fatal. Si bien Freud revela, con todo, la existencia de una patología somática que confiesa no haber advertido, sigue siendo el médico con título universitario, el profesional hospitalario autorizado a tomar decisiones, incluso contra los padres si cometen el error al retirar a su hija del sanatorio. Tengo una duda aquí, pero yo estoy interpretando sarcoma como cáncer. Sarcoma en las glándulas abdominales. A ver, tal vez yo esté equivocado, pero al fin y al cabo yo no soy médico. Ajá, Freud sí lo era. Permítame un segundo. Vamos a ver, aquí está la inteligencia artificial. ¿Qué es un sarcoma? ¿Qué es, qué es un sarcoma? ¿Y cómo afecta en... Uy, afecta. Ah, qué caray. Afecta en las glándulas abdominales, ¿no? Abdominales, es correcto. Abdominales. Tipo de cáncer maligno. Entonces, literal, la niña era incurable. Literal. Poco frecuente. Uf. Y- Primero, ya se los había advertido. Los médicos, aunque no queramos reconocerlo, conviven muy de cerca con la muerte. Digo, es que no hay otra forma de concebirlo, sino como una ilusión que tiene Onfray sobre Freud como el médico que curaba y al mismo tiempo Onfray usa el fracaso de esa misma ilusión que tenía Onfray sobre Freud para atacarlo. Ajá. Usted no es el médico. Bueno, querido Onfray, es poco probable, incluso que para el año 2026 un sarcoma en las glándulas abdominales sea curable. Pregunta, esa es una buena pregunta. ¿Es tratable? Ah, masa palpable, dolor abdominal.
problemas digestivos, alteraciones hormonales o metabólicas. Claro, claro. ¿Es tratable? Mi pregunta. ¿Es tratable actualmente? Yo creo que sí, pero mira, qué bueno. Si el tumor se detecta en etapas tempranas, actualmente estamos hablando, año 2026. Supongamos, Psicopatología de la vida cotidiana se publicó, no se escribió, se publicó en el año 1907. Ajá. Vamos a hacerle esa pregunta. ¿Era tratable en 1907? 1907. Y estamos siendo aquí condescendientes con un Freud. Apenas tratable. Pronóstico extremadamente desalentador. Ajá. Ok, querido Fred, tenemos una ventaja frente a ti llamada inteligencia artificial. Pero eso somos nosotros. Por el momento, supongamos Onfray, también sabemos que va a continuar con sus acusaciones, sean verdaderas o falsas. Lo importante es acusar. A ver, su intención es salvar la cara. No ha diagnosticado el tumor, es cierto, lo cual sería de una manera u otra un error grave por parte de un médico, desde luego. Pero este era el origen de la histeria, deducción a la cual no volverá, dice Onfray. Podría dudar un poco de sí mismo cuando confiesa haberse distraído a causa de una patología que, quizá, no existe realmente y que lo habría llevado a hacer caso omiso de una afección mortal que, si ella sí tenía una existencia bien concreta, la enfermedad, ¿vale? De ningún modo. Una muchacha ha muerto, pero la responsabilidad de Freud no puede estar comprometida porque él se ha ocupado de lo único que valía, la histeria, aunque esta afección solo ha existido en su deseo. Es lo que dice Freud, queridas, queridos, pero aquí hay algo, no algo, digamos, para Freud malo, quémenlo, quémenlo. No, ya Freud está haciendo su intento bastante mm, triste, el empeño de Onfray. Lo que observé, ¿a qué Freud llamaba mejoría de la histeria? Ajá. Y ciertamente, la niña desarrolla un cáncer. Es una situación muy, muy lamentable. Niña de 14 años. Muere de cáncer. Ajá. Mm, el tratamiento analítico, queridas y queridos, ha avanzado. eh, no sé si decir bien o mal después de la muerte de Freud. Lo que sí es que hablar de neurosis en aquellos tiempos era hablar de, entre comillas, una enfermedad. No estoy diciendo Freud imaginaba todo esto, no. Estoy tratando de señalar cómo las palabras se usan para determinadas categorías, determinados prejuicios, para hacer o dejar de hacer determinadas cosas. Neurosis, histeria, salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Palabras. Pero lo que sí, el contacto entre nosotros, queridas y queridos, el contacto casual, encontrarnos en un paseo con nuestros perros y decir buenas tardes, buenos días, ¿cómo está usted? Nada más. Ajá. Un detalle así de chiquitito puede tener, digamos, los desarrollos más humanos. Ajá.
Ok. Un párrafo más y con este finalizamos. Recordemos lo siguiente. Freud aclara que atendió rápido y bien a la improbable histeria de la niña, ajá, lo cual lo pone a resguardo de cualquier responsabilidad por el deceso. El responsable es el cáncer, que, de todas formas, el doctor Freud, tras 8 años de estudio de medicina en la Universidad de Viena, no ha diagnosticado. Tercera muerte que recae sobre un mismo médico. Aunque no sea ducho en las sutilezas del psicoanálisis, el lector comprenderá sin dificultades los mecanismos del olvido y pasará por alto los pormenores de los capítulos dedicados a ese tema en psicopatología de la vida cotidiana. Vemos con claridad por qué el individuo siempre tiene interés en no acordarse de lo que afecta a la bella idea que se hace de sí mismo. A ver, a ver, a ver, a ver. Estás diciendo, Freud, que tú leíste dos textos de Freud, dos, y parcialmente, y encontraste rastros de un asesino serial llamado Sigmund Freud, siendo que esos textos fueron publicados por esa misma persona y que en su tiempo no tuvieron ninguna consecuencia legal hacia el autor. ¡Wow! Es sarcasmo ya, porque, queridas, queridos, Freud tenía culpa, porque era un ser humano, y a un ser humano no les digo que, ¿cómo decir? Moralmente intachable, porque digo, Freud no lo era, simplemente era un hombre. Ajá. Tampoco estoy diciendo, ay, sí, pues fue un asesino y hay que estar orgullosos. No, queridas, queridos. Esas muertes pesaron sobre la conciencia de Freud. Sentía culpa. Puede no haber sido responsable directo por esas muertes. Directo. Indirecto, tal vez. Pero ahí está justamente el gran tesoro del psicoanálisis. No somos perfectos. Yo digo, incluso lo he dicho en cámara. He tenido una vida profesional. Yo, hasta donde conozco, no he sido responsable de ninguna muerte, hasta donde conozco, pero lo que yo conozco es todo, pues no. ¿Cuántos de mis pacientes todavía viven? No lo sé. ¿Cuántos de mis pacientes se hicieron daño a sí mismos y así murieron? No lo sé. Queridas, queridos, no vamos a llegar a ningún lado, justamente si nos detenemos a pensar, no voy a hacer nada porque puedo hacer algo. Ajá. Es una gran lección, pienso yo, de que eh, más allá de los cálculos, más allá justamente de la culpabilidad o inculpabilidad de Sigmund Freud, estamos vivos. Ujú. Y la vida se sostiene mm, no solo mediante la vida misma. Lo que voy a decir es muy fuerte, queridas y queridos. Yo no soy ningún criminal, ciertamente, pero yo no soy inocente de mí. Nosotros tenemos dientes, ustedes y yo. Se han puesto a preguntar, porque supongo que ustedes comerán de todo. Omnívoros. Comerán carne, pollo, pescado. Ajá. Se han puesto a pensar si ese animal quería seguir vivo antes de ser sacrificado para consumo nuestro. Y les estoy diciendo con esto, dejen de comer carne porque es crueldad animal. Posiblemente sea crueldad animal, pero necesitamos esos nutrientes. Y les estoy hablando de animalitos, animalitos criados para ser sacrificados y luego consumidos, si no por ustedes y por mí,
por otro número indeterminado de personas. Somos millones. Somos millones. Dense cuenta de eso. No podemos vivir en la inocencia, eso sí, pero tampoco podemos, digamos, tomar la bandera criminal y decir, hacemos lo bueno para todos en todo momento. No lo sabemos. Hacemos lo que podemos. Creemos en ciertos valores. Buscamos a veces de manera efectiva, de manera contundente y directa hacer el bien, pero no hay garantía de eso. Y esto no como psicoanalistas, como personas. Estoy hablando de la constitución moral de cada uno de nosotros. Yo no me la paso por la calle insultando a la gente. Yo no me la paso por la calle amenazando y diciendo, te voy a pegar, o cosas peores, ¿no? Eh, Soy un individuo cualquiera, igual que ustedes, igual que Freud, igual que Lacan. No somos baluartes morales, pero tampoco baluartes inmorales. Ajá. Somos típicos, pero un Freud no puede tolerar eso. Y ciertamente, no solo típicos, pienso yo. Supongamos, la interpretación de los sueños nos dice que Matilde no murió, simplemente se intoxicó. Onfray dice que murió y que Freud era culpable de muchas muertes, porque sí, no. Pero supongamos, no les duele, por ejemplo, ver cómo la vida avanza. No les duele ver, digo, yo tengo mi perrito acostado aquí atrás de mí, lo siento. Lo veo envejecer, me duele. Y hablo de mi perrito, por no hablar de otras gentes muy cercanas a mí que yo veo envejecer, están bien, pero duele. Y ese dolor es una cierta culpa. Y ese dolor es también lo que me liga a la vida. ¿Voy a decir dolor malo? No. Hay ciertos dolores que uno tiene que abrazar y uno tiene que continuar con ellos, porque es la vida. Yo no voy a abandonar a mi perrito y decir, porque ya no eres un cachorro, ya no te quiero ver. No, también ahorita con su vejez pasamos momentos muy lindos y él está muy feliz realmente. Terry, chiquito, a ver si lo se deja cargar. Con esto me despido. Lupi, ¿dónde anda, chiquitín? Lupi, ¿dónde se fue? Terry, ¿dónde quedó? Oh, está dormido. A ver, se quedó dormido entre mis mancuernas. A ver, ahí está el chiquitín. Entre mis mancuernas. Por supuesto que no dejé las mancuernas para que se acostara él ahí, pero dijo, de aquí soy y se durmió ahí. Ya se despertó cuando le hablé, pero bueno, ya lo vieron, queridas, queridos. Ah, por esta clase de felicidades hay que sostener algunos dolores, algunas molestias. Ajá. Ya vino el pequeño. Ya está aquí rodeándome. Em, Queridas, queridos, nos vemos el próximo video. Hoy es, bueno, este video es para el miércoles, jueves de controversias, Melanie Klein, Ana Freud. Jueves. Ese texto me emociona mucho. Igual y lo grabo hoy porque tengo muchas ganas de leerlo. Cuídense mucho, queridas, queridos. Bye. No, y por supuesto, disfruten de todo lo que puedan. Bye.